Muy buenos días, amigos, radioyentes y todos aquellos que sintonizan este canal, esta sintonía que tanto edifica, como siempre digo. Y la verdad que hoy sí que es una bendición poder estar con todos vosotros porque, bueno, hemos vuelto de las vacaciones, empieza una nueva etapa, un nuevo principio, empiezan los colegios, empieza todo, ¿verdad? Y para mí pues es un gran gozo, ¿no? Estar aquí compartiendo a modo devocional un pensamiento. Y precisamente el pensamiento de hoy va perfecto, porque el Señor me ponía que bueno, muchas veces cuando vamos a la iglesia y escuchamos, o ahora mismo en este momento, ¿no? Escuchamos una predicación o que alguien nos comparte algo de la palabra de Dios, muchas veces lo tomamos en sentido individual, ¿no? Y decimos, bueno, a ver qué me va a hablar Dios o voy con la intención de que Dios me hable. Y eso está bien, qué bueno que Dios te hable, que hable a tu vida, que hable a mi vida, que hable a cada uno en particular. Pero hoy quiero resaltar una palabra de Dios en la cual se recalca el trabajo en equipo. Hay que hacer las cosas juntos. Por eso el mensaje de hoy es un mensaje para todos, un mensaje que tiene que ver con todo. Y me viene una pregunta, ¿no? Como, ¿tú tienes a tu lado a alguien que te cubra la espalda? Porque en este mundo, estamos en un mundo en el cual muchas veces uno piensa que está solo, que está luchando solo, que está en sus propias cosas, en su familia, en la iglesia, en el ministerio, en la obra, que uno muchas veces dice, pues que estoy solo, es que no me apoya nadie, o a lo mejor tú no estás apoyando a alguien, ¿no? Y es que perdemos a veces el sentido de la unidad. Por eso es importante ahora que Dios nos hable sobre esto. Hay que buscar adorar a Dios juntos, dejar que Dios nos hable como un equipo, como un todo. Dice el Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y yo confío, hermanos, confío en un Dios que sigue guiando a su pueblo. Un Dios que sigue marcando el camino que tenemos que andar, porque eso nos edifica y nos lleva junto a Él. Sería muy pobre pensar y vivir que con asistir a la iglesia o escuchar por las redes una predicación ya es suficiente, ¿no? Estamos llamados a servir a Dios como pueblo, como iglesia, como equipo, y ese es el mensaje que Dios tiene para nosotros en este día. Para ello, pues, quería centrar en el libro de Nehemías, el capítulo 3. Nehemías, de hecho, Nehemías es un libro que nos enseña muchas cosas. Nos enseña a ser prudentes en las decisiones. Nos enseña a analizar los proyectos que tenemos por delante. Nos enseña también a guardar silencio, ¿no? Y no ir contando todos nuestros proyectos antes de tiempo, ¿no? Y también nos enseña que hay que actuar luego en consecuencia. También Nehemías tiene una enseñanza muy buena, y es que aprendemos a saber enfrentar al enemigo, a decirle que no tiene parte en la obra de Dios. Pero también Nehemías, y en el capítulo 3 lo vamos a ir viendo, nos enseña y nos dice que nos levantemos todos, ya y ahora. Hay que actuar. Y vemos que el pueblo se levantó y se puso a obrar en la obra. A lo largo de la Biblia vemos como Dios usa hombres, pero que realmente nunca hicieron el trabajo solos. Solamente Jesucristo hizo el trabajo solo. Pero, por ejemplo, podemos ver a Gedeón, que necesitó de su ejército, a Josué, Moisés, el propio Nehemías, ¿no? Nehemías les dijo al pueblo que se sentaran, que él iba a reconstruir las murallas. No, la tarea era demasiado grande para un solo hombre, y por eso el pueblo entendió que todos eran necesarios. Y ahora Dios nos está diciendo que todos somos necesarios para la obra. En esta obra, hermanos, tenemos que estar todos juntos, hacerla todos juntos. Todos somos importantes y todos somos innecesarios, y todos somos necesarios. Yo cuando leía el capítulo 3 de Nehemías, y lo leéis un poquito por encima, si tenéis tiempo, veréis que es un libro más bien, es un capítulo más bien que habla de nombres de personas y de lo que iban haciendo cada persona en su parte en el muro. Y muchas veces yo sinceramente me lo he saltado. Es un capítulo que vas leyendo, empiezas a leer nombres y dices, bueno, esto me lo salto, pero realmente en este capítulo Dios podía haber dicho, bueno, pues Dios conmovió el corazón de todo el pueblo, se pusieron a construir la muralla y reparar las puertas quemadas con Nehemías y ya está. Y al capítulo siguiente. Pero no, Dios quiso que se nombraran todas estas personas, que se dijera qué hizo estas personas en ese muro, ¿verdad? Y por eso vamos a ver qué es lo que Dios
nos enseña aquí? Primero, lo que podemos ver es que hay una gran lista de nombres, como ya he dicho. Cabezas de familia, hijos, familia. Y lo primero que nos enseña esto es que Dios no pasa por alto ninguna persona que pone las manos en la obra. Es interesante ver que hubo personas que hicieron un trocito pequeño, otras hicieron un trocito más grande, otras repitieron incluso, ¿no? Los teoitas, por ejemplo, estuvieron en varias partes del muro. Cada uno hizo una parte diferente, pero todos Dios los tuvo en cuenta. Esto es muy importante. Si tú pones las manos en la obra, Dios lo tiene en cuenta. Unos hicieron una puerta, otros un tramo más largo, pero nadie se estaba quejando de qué es lo que hacía el otro. Simplemente cada uno hizo su parte. Nadie estaba comparando. Muchas veces en nuestro entorno, ¿no? Siempre hay quien dice, pero ¿por qué yo hago esto y él no lo hace? ¿O por qué yo tengo que hacer esta parte y ya la podía hacer yo la otra, ¿no? Siempre hay quejas, siempre hay una manera de ver que uno siempre tiene mejor que hacer que otro, ¿verdad? Siempre nos quejamos, ¿no? Nehemías, hemos visto en el capítulo 2, se ve que ya había examinado la obra, la había planeado y a cada uno le puso su parte. Y por eso podemos ver algo muy interesante también aquí. Cada uno sabía muy bien qué es lo que tenía que hacer. Muchos problemas vienen cuando hay gente que quiere hacer la parte de otros y no hace su parte. Y empiezan las envidias, etcétera. ¿Y sabes por qué? Porque muchos quieren ser la estrella. Muchos quieren ser los protagonistas, quieren ser la portada de la revista, quieren ser el foco de atención, la fotografía de portada de verdad, y olvidan que realmente el importante de todo es Dios y la obra de Dios. Uno muchas veces se queda pensando, y a mí me ha pasado también, que dices, ¿y a mí quién me ve? Si no se nota lo que yo hago. Pero escúchame, hermano, Dios te ve. Y Dios vio a cada una de estas personas, a estos padres de familia, a estas cabezas, a esos hijos que estuvieron ayudando, y le dedicó un capítulo entero de la Biblia donde les describió, donde los nombró. Porque Dios sí que te ve. Y es que Dios ve todo y a todos. Dios ve a los que hicieron mucho como a los que hicieron poco. Y no hicieron poco por vagos, sino porque cada uno tenía su capacidad y su función. Pero también hay que tener en cuenta esto. Dios ve lo que hacen y también ve los que no hacen. Y esto nos enseña mucho, porque muchas veces hacemos las cosas y muchas veces no hacemos las cosas. Y Dios eso también lo ve. Si quitas un solo versículo del capítulo 3, habría una parte del muro que no se hubiera construido. Si quitas una sola de estas personas, una parte del muro se hubiera quedado sin levantar, sin restaurar. ¿Y sabes qué, hermano? Solamente hace falta una rendija, un pequeño hueco sin tapar o sin restaurar, una pequeña puerta sin cerrar del todo para que el enemigo se cuele. De este texto podemos ver ello, podemos ver. Yo te digo, hermano, que cuando venga el enemigo, porque vendrá tu iglesia, vendrá tu obra, vendrá tu casa, que no encuentre tu parte sin hacer, hermano. Esa pequeña brecha puede hacer que el enemigo se cuele, robe, mate y destruya todo lo que por los demás están también luchando. Por eso, qué importante es valorar la parte que tú tienes que hacer, pero también valora la parte que tienen que hacer los demás. Todas las partes son importantes. ¿Por qué? Porque mientras tú haces tu parte, tienes que también poder ayudar al que está al lado. Porque mientras tú haces tu parte, tienes que evitar entorpecer la parte del que está a tu lado. Todas son importantes. Quizás el que tienes a tu lado necesita ayuda. Y tú, aunque nadie lo vea, debes ayudarle. Porque Dios sí que lo va a ver. Y su parte también le ayudarás a reconstruir. Esto ya es otro nivel, porque ya pasa de hacer simplemente lo que tú tienes que hacer, que es muy importante, también a dejar también tus propias cosas para entregar tu tiempo, tus aptitudes, tus cosas para entregarlas para otros. Que aunque nadie lo verá, insisto, Dios sí lo va a ver. Hay oportunidades para compartir, predicar, pasear. Deja tu Netflix, deja tu serie, habla con el que tienes al lado. Y sabes, estarás levantando la parte de tu muro. Es muy importante saber esto, saber que todos somos importantes, que la mayoría de las cosas que construyen nuestra vida no son las que se ven, sino las que no se ven. Son pequeñas cosas, pero son las que conforman tu vida. Muchas veces los hombres no van a ver las cosas, pero Dios sí lo va a ver.
Y luego es muy importante que saquemos de aquí cómo Dios ama el trabajo en equipo. Sabemos que Moisés llegó un momento en que Dios le dijo que reuniera 70 ancianos. Y muchas veces yo pensaba, yo cuando oro, ¿no? Cuando oigo orar, siempre decimos, Señor, yo quiero ser como Moisés, yo quiero ser como Gedeón, ¿verdad? Y está bien, pero qué pocos dicen, Señor, yo quiero ser como uno de esos 70 que ayudaron a Moisés en su ministerio. Yo quiero ser como uno de esos guerreros que estuvo con Gedeón cumpliendo su misión, rompiendo su cántaro y sacando su antorcha, ¿verdad? Qué importante es saber que todos somos importantes. Moisés solo no podía llevar la carga del pueblo. Moisés, sí, fue Moisés, pero Dios quiso que trabajara en equipo. Y de hecho sus suegros también se lo dijo Yetro, que tenía que apoyarse en toda esa gente, en esos ancianos. La obra de Dios, hermano, es tan grande que solo la podemos llevar con la ayuda de otros. Por eso Dios quiere. El mismo Jesús decía, dice que en Marcos 17, entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. También envió delante de él las ciudades, también a personas, ¿no? Jesús también nos dio ese ejemplo, ¿no? De enviar siempre en equipo. Qué importante. Hoy en día la gente quiere estar a solas. Se cree autosuficiente. La mujer dice que no necesita un hombre, que el hombre dice que no necesita una mujer, que los hijos no necesitan a los padres, que las ovejas no necesitan del pastor, que ya tienen a Jesús. Y esa es la vida de hoy. Nadie necesita de nadie. Y por eso todo está destrozado. Necesitamos de Dios, de los demás. El pastor necesita de la oveja del pastor. El marido necesita de la esposa del marido. Los padres a los hijos a los padres. Yo recuerdo que antes los niños jugábamos en grupos. Y ahora cada uno se conectan en grupo, pero cada uno en su casa, a solas, ¿verdad? Le pones una cámara y una silla y ya está, funcionando, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado? Y eso es un problema, porque hermano, si te gusta la soledad, si amas la soledad tienes un problema espiritual. Porque estar a solas para conversar con Dios, bueno, para relajarse un rato, eso está bien, es bueno. Pero si la mayoría de tu tiempo lo gestionas estando a solas, tienes un problema espiritual. Porque el hombre no está creado para estar solo. Cuida esa amargura de tu corazón si tú la tienes. Dios no quiere al hombre solo. ¿Por qué? Porque sabe que el hombre solo es como esa gacela. ¿Cuántos reportajes hemos visto, no, en televisión de los leones cuando van a buscar una gacela? ¿A por cuál van? A por la que está sola. A por la que está despistada por ahí. Porque es la débil. Porque es la más manipulable. Y el demonio quiere eso. Nos quiere que estemos apartados, porque ahí al demonio le encanta a la gente solitaria, le encanta porque es presa fácil, porque te hundes mejor, porque él te seduce, te engaña mejor, no tienes quien te diga, hermano, que te están engañando, que así no es, ¿verdad? Por eso, qué importante trabajar en equipo. No olvides esto, hermano, en el día de hoy, el mensaje que Dios nos quiere dar es que empiece una nueva etapa. Seguro que nuevos propósitos, nuevos planes, nuevos ministerios, muchos con cambios, pero no olvides que no estás solo, que en la obra de Dios trabajamos todos juntos. Y muy importante, hermano, no dejes de hacer tu parte, porque por tu parte puede entrar el enemigo. No permitas que eso ocurra, hermano. Yo desde aquí le pido a Dios que nos dé fuerza, que te dé fuerza para que esta nueva etapa que empieza, este nuevo ciclo, vayas acompañado de hermanos, seas tú también un buen hermano y todos juntos hagamos la obra que Dios nos ha mandado a hacer. Que Dios te bendiga.